Hola, buenas tardes. Sí, Hugo, adelante. Agradezco en primer lugar vuestra asistencia a esta reunión en la que estamos encarando la lectura de los escritos del maestro Antulio. Hemos leído ya todo aquello en lo que se refiere a los planos superiores, y que las almas arcangélicas, unificadas con la luz, transmiten y reflejan lo que es la divinidad. Más que todo para comprender qué es la divinidad. Pero en este momento hemos encarado otra faz que es necesario, a mi entender, conocer lo que son las moradas o las estancias que el maestro ha designado como estancias tenebrosas. Consecuencia, ellas, de nuestro proceder a lo largo de nuestra evolución que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Sé que no es muy agradable, pero que es necesario entender, porque si sabemos y queremos conocer algo de lo bueno, es bueno también saber y conocer por qué no se puede llegar a ello cuando tenemos todo en nuestras manos. Tenemos el privilegio de una obra extraordinaria, el conocimiento que muy pocas inteligencias humanas han podido traer a esta tierra, por lo menos en estos últimos 500 años. Es lo primero que quería expresarles. Sé que es dolorosa, no fácil. ¿Por qué? Porque os acordáis que os dijera, y que siempre hablo por experiencia propia, que para entender o llegar más o menos medianamente a entender y comprender lo que es el conocimiento de lo que es la vida espiritual, de lo que es en la vida espiritual. ¿Y cómo se refleja ello? En la materia. Por ello, entiendo que al hacer la lectura es que asumamos que somos parte de la lectura. No somos espectadores. No somos espectadores. Estamos leyendo e informándonos de lo que el maestro Antulio, pensadlo bien, y lo que el maestro Antulio ha reflejado en documentos para ser dados a conocer al debido tiempo. Y para nosotros, quizás haya sido en otra época, pero se vuelve a repetir en esta época, en este momento. ¿Por qué? Pensadlo, ¿por qué? Por mi parte, al leer esas estancias, me he sentido identificado con algunas de las lecturas que he hecho. Pero me ha servido no para identificarme y, vamos a decir, y sentir dolor realmente por esas almas, en las cuales nosotros quizás hace milenios y milenios de siglos también hemos estado, porque siempre hemos sido rescatados, siempre. Y fijaos
que si nosotros estamos viviendo en este momento, estamos también en una instancia, no tenebrosa, pero sí a un nivel vibracional que tenemos que superar cada uno por sí mismo para poder llegarnos a una instancia o a un momento, a un ascender del plano espiritual en el cual podamos realmente descargar un poco lo que venimos trayendo desde hace muchos siglos. Si no, no estaríamos acá. Y quizás las palabras del maestro Antulio, cuando él se quejaba de que había descendido de un plano en el cual estaba tan hermosa con su compañera, con su alma gemela, de esa belleza, de un amor tan exquisito, que creo que por el momento, permítame, yo no lo puedo alcanzar, y me gustaría alcanzarlo, pero en la tierra no lo voy a encontrar. Y eso es lo que he comprendido. Y si nosotros en este momento, mira, os voy a hacer un pequeño, después cada uno, bueno, supongo que lo habrán hecho, darán sus opiniones, ¿correcto? Que es lo que a mí me gusta y me interesa, la comprensión que vamos entendiendo de la lectura que hacemos. Y he hecho, después que he hecho este análisis durante estos días, y ojo que a veces llegó un momento que yo la lectura ya no la podía hacer, pero buscaba el porqué. Entonces, escribí un poquito, un concepto personal, que es la personalidad humana y el alma. La personalidad humana es el desarrollo de facultades instintivas, en las cuales el alma discierne entre lo bueno y malo, lo correcto e incorrecto. En su capacidad de libre albedrío, decide por sí mismo. Las facultades instintivas son influenciadas por el medio ambiente en que vivimos, ya el social, el económico, el ético, el moral, el psíquico, el biológico, la herencia de sangre, con funciones astrales. Es lo que entiendo como que es el desarrollo. Tenemos que desarrollar esas facultades instintivas, ¿no es cierto?, propias del entorno, para poder ir superando y actuando en forma correcta, justa, precisa, hacia uno mismo, hacia los demás y principalmente hacia la divinidad. Es lo que he recogido de mi análisis de esta lectura que justamente propiciamos para el día de hoy. Os escucho a vosotros con mucho gusto. Gracias, Hugo. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, por favor? Fernando, adelante. Ok, gracias, Cande. Buenos días a todos, buenas tardes a Europa. Estaba leyendo atentamente el capítulo que el Pangrave lo pasó y tengo dos consultas que lo he venido analizando, pero básicamente son del orden intelectual. Cuando el maestro Antulio ya abandona este globo de los 7 corderitos y está con el maestro Elohim, y el maestro Elohim le dice, ¿de qué te admiras? Si esto ya nosotros lo hemos hecho varias veces. Y le dice, estos seres que están encarnados en estos monos gigantes pertenecen a
a los seres son los taquis que pertenecen a una tribu. Y le dice que esos taquis son de un continente anterior a Lemuria. Y le dice que es de Pascual Chaldis, ¿correcto? Entonces, en base a eso, yo estaba pensando, Cande, ¿me permites compartir pantalla? ¿Ahí? ¿Para compartir pantalla? A ver, déjame ponerte, permíteme un segundo. Puedes seguir hablando en lo que te localizo. Ok, lo que quería decir básicamente es lo siguiente, o sea que la humanidad viene mucho más atrás todavía, o sea, más atrás de Lemuria, o sea, estamos hablando más allá de los 50.000 años, ¿no? Entonces, debo entender, si es que no, si es que me estoy equivocando y quería que me aclaren eso, es que la humanidad consciente o ya semiconsciente Ahí está Fernando. habitaba mucho más antes el planeta. Entonces, lo que estaba viendo es en este sentido de que, a ver si puedo ver acá. Acá tengo este cuadro, no sé si lo logran ver. En base a lo que he recopilado de la obra, dice, ¿no? La humanidad consciente más o menos es de hace 51.500 años, más o menos, es en base a todos los datos que hay en la obra. Y el cambio de ciclo se puede haber producido aproximadamente 48.000 años antes. Y bueno, y ahí aparece la primera reencarnación del maestro, 45.500, y así vamos bajando, ¿no? Numut 33.000, Anfión 14.000, Antulio 10.500, Abel 8.300, Krishna 5.500, Moisés 1.500, Buda 600, y a Yahshua le pongo en cero porque es la época actual, ¿no? Ok, entonces, viendo ya desde nuestra época actual, los años transcurridos hasta la humanidad consciente, estimo que son 53.500 años, agregándole los 2.000 años que ya pasó desde la muerte del maestro Yahshua a nuestra época actual. Entonces, cuando el maestro Elohim le dice, estos seres pertenecen a una civilización anterior a Lemuria, que eran los taquis, y obviamente el continente era Pascual Chaldis, o sea, quiere decir que esto es mucho más antiguo todavía. Estamos hablando de más de 53.000 años, entonces. Entonces mi pregunta va a eso, ¿le he entendido bien así? ¿O es que la humanidad consciente recién empieza en 53.500, ¿no? Y la otra pregunta que tenía es la siguiente. Nuestra Tierra, en algún momento cuando se estuvo formando y era un globo ígneo, donde de las 4 fuerzas de la naturaleza luchaban por prevalecer, debe haber sido también morada de muchos seres que han venido a expiar sus culpas, ¿no? En nuestro planeta. O sea, se debe haber repetido el mismo proceso, debe haber venido seres de otros planetas exiliados para introducir el reino humano en nuestro planeta. O sea, que nuestro planeta también no debe haber sido una habitación de esos seres, ¿no? Y si eso fue así, y ya transcurrió millones de años, ¿qué fue de todos esos seres, no? ¿Hacia dónde fueron? Es impresionante esa pregunta. Y la otra me hacía también la otra pregunta, le dice el maestro Elohim, le dice, el padre Sirio, todo esto es la heredad del padre Sirio que fue creada con una nebulosa o una constelación, y que estos 7 corderitos fueron separados de esta constelación porque en ellos fue más rápido la preparación hacia el reino humano, ¿no? Entonces le dice, fueron sus 110 compañeros. Entonces, ¿podríamos entender que también son hermanos gemelos del padre Sirio? Ahí estaba mi pregunta. Esa es básicamente lo que quería preguntarles. Gracias. Mira, en la última pregunta creí entender que dice que el maestro era colaboradores con el padre Sirio. Creo que la palabra está ahí. Era colaboradores con el padre Sirio en este caso. ¿No es cierto? Ahí tenés la respuesta. Ok. Lo entiendo. Vale. Y después, respecto al otro, Fernando, me estás preguntando cosas que yo no, tan viejo no me siento. ¿No es cierto? O sea, imagínate vos, mira, en la lectura de la obra, principalmente lo que estamos leyendo y lo que está diciendo, vemos siempre, uno se da cuenta que siempre hay algo más.
Hay algo más que siempre no se dice, no se puede. Me explico. Un ejemplo. Cuando el maestro Moisés, cuando eran niños, ¿te acuerdas? Que el maestro les enseñó qué era el concepto de la, ¿no es cierto?, de la divinidad, del espíritu. ¿Me explico? ¿Te acuerdas? Del alma y del cuerpo humano. Correcto. Claro. Pero resulta que después, a medida de la lectura y lo que vamos estudiando y aprendiendo, fíjate tú que va surgiendo cada vez más interrogantes, más cosas que nos damos cuenta, mira, que siempre, y lo tengo por experiencias con mis compañeros, siempre el tema de que hay algo más. Hay algo más. Yo creo que nuestra mente humana, la capacidad de mente humana, no puede alcanzar el todo. Tal es así que hay una parte que dice, creo que no sé si está, no me acuerdo en qué parte, que dice, ¿cómo es Dios?, le preguntan al maestro. Cuando yo me sumerja en él, recién comprenderé qué es Dios. Cuando él se sumerja en la divinidad. Porque si no, en nuestra capacidad de comprensión, no la podemos definir, ¿correcto? Yo por mi parte, Tomás, tenés ideas, tenés cositas que a veces te acercan a un nivel y dices, esto es Dios. Pero no puedes avanzar porque primero, no hay la capacidad moral que uno pueda tener o ética para poder entrar a curiosear, así casi a curiosear sobre ese tema. ¿No es cierto? Y creo que si diera un pequeño pasito, me volvería loco. Porque no lo podía entender, mi cerebro humano no lo puede entender. El espíritu nuestro viene viajando desde hace muchos siglos. Y si nos hacemos estas preguntas, no es de ahora. En el plano espiritual también lo hemos tenido, ¿cierto? En que hemos estado investigando, hemos estado averiguando. ¿Te acuerdas esa parte donde justamente el maestro Leandro de Caria, el desencarnado, decidió ir a buscar dónde estaba el fin de Dios, digamos, del concepto de la creación? Y viajó y después estoy imaginando que habrán dado, hasta que una vez un alma compañera de atrás le dijo, no lo hagas, porque no tiene fin. ¿Vos puedes comprender algo que no tenga fin? ¿Podés comprender algo que es nada más que, ¿cómo te puedo decir?, que no tuvo principio? Mira, te voy a hacer un pequeño comentario. Bueno, en mi análisis, ¿no es cierto?, pobre, lo que fuera, de que a un punto, justamente leyendo, bueno, siempre nos apartamos un poco, leyendo justamente el concepto, los escritos del apóstol Juan, y que llegué a un punto, que te comentaba antes, que había llegado a ese límite en el que dije, la creación es el proceso evolutivo de la energía. ¿Qué podemos decir? Y lo vi correcto, porque todo es evolución, todo evolutivo. No puede quedar inerte, no puede quedar, yo qué sé, paralizado. Y esa famosa espiral que comentan, primero, dime tú dónde la puedes ubicar. Según el concepto humano, imposible. Y eso no retroalimentará esa unificación. Dice que es unificación de chispas, de átomos,
moléculas que han concentrado tanta energía, tanta fuerza, que tiene que expandirse, no puede quedar inutilizada, jamás. El creador, llamémoslo así, es absoluto. Por eso, pretender entenderla y comprenderla, creo que tenemos que tener la humildad de aceptar lo que conocemos, lo que tenemos, lo que vamos sabiendo, lo que vamos aprendiendo a comprender qué es realmente el amor, qué es la paz, qué es, ¿no es cierto?, el perdón, qué es la misericordia, qué es la bondad. Agradezcamos eso que es la función, finalidad que tiene, por lo menos, nuestra pequeña escuela de conocimiento superior. Pero fíjate la belleza que hay. Los mismos leemos, por ejemplo, en las estancias. Fíjate que todo es creación. Nada está perdido. Hasta un planeta, un globito ahí, que recién inicia su periodo evolutivo, como habíamos leído anteriormente en otras lecturas anteriores, ¿no? Que los elementos pugnaban por prevalecer. Mira qué interesante, qué palabra. Pugnaban por prevalecer uno sobre otro. Qué interesante esta palabra. Los elementos, ¿qué prevaleció en unos? El agua, como vemos en Neptuno. ¿Qué prevaleció en el otro? La tierra. ¿Y cuántas creaciones habrá tan extraordinarias, que no lo podemos concebir en nuestra personalidad humana? Mira, ahí me decían, por ejemplo, el Papino, bueno, sabéis quién es Papino, ¿verdad? No vale. Él me comentaba, dice que en la nueva era los frutos van a manar leche. Los frutos van a manar leche. Entonces, fíjate tú que la alimentación carnívora va a desaparecer. Ahí empieza ese principio, empieza la separación. ¿Por qué? Porque la vegetación, la naturaleza te va a dar en sí misma, y ya pues, también con tu grado espiritual y elevación espiritual, y cuerpo también más sutil, no necesita de alimentos, me explico, más sólidos, más, digamos, pesados. Necesita alimentaciones livianas, suaves, que no van a perjudicar el organismo, como nos perjudica, lógicamente, y vemos cómo nos perjudican unos a otros. ¿Sí o no? ¿Podéis entenderlo eso? Entonces Paquina me comentaba, dice, mira, hay tantas cosas en este universo que no las podemos comentar, porque no las creerían. No las creerían. Digamos que estamos locos. Entonces me comentaba el hecho de que realmente existió el centauro. Existió el hombre volador, correcto. Existió las sirenas. En el proceso evolutivo de esas especies van llegando hasta poder desarrollar lo que era la especie humana. Fíjate tú que hace poco recibimos unas fotos de la provincia, creo que era de Misiones, creo que era, en Argentina, en el cual aparecieron una especie notable. Creo que les enviamos copia de ello, lo cual parece un animal en el agua. Se descubrió, ¿viste? Con todo este tema que, vos fíjate que con el tema del agua, que se ha purificado muchísimo, han aparecido nuevas especies que eran desconocidas, totalmente. Bueno, y mandaron fotos de esta especie que te comento, y resulta que tú
que sus ornitágonos, mira, le abres sus alas, porque aparte nadan, ¿no es cierto?, vuelan, y abres sus alas y toda la estructura interior es igual a la de un cuerpo humano. La estructura genética es igual a la de un cuerpo humano. Interesante, ¿verdad? Claro, claro que sí. Bueno, Fernando, no quiero distraer más. Perdón. Listo, gracias, Pangrave, gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Fernando. Ismael y después Aris. Ismael, por favor, adelante. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Bueno, saludos a ustedes, compañeros de camino. Bueno, yo vengo a través de una conexión que hice con Rodney, ¿no? Porque en mi caso, yo soy una experiencia viviente de los textos que ustedes están estudiando. O sea, yo vengo de ser una transmigración. Tengo 15 años, me pasó eso. Yo soy de Venezuela, pero eso pasó en Bolivia, en Cochabamba. Entonces, en el 2014, adquiero los libros de la civilización adámica y ahí me consigo con el título de la transmigración de Boindra. Es primera vez que veo un texto que habla de la transmigración de esa manera y comenta cómo sucedió. A raíz de eso, y bueno, por las experiencias que he tenido, quise contactar organizaciones tratando de manifestar mi experiencia y sinceramente en los 15 años la única organización que he logrado llegar más lejos son ustedes, el único grupo que he llegado más lejos. Es más, es primera vez que yo estoy comentando esto a los demás, a gente que no conozco. Y entonces, porque me pareció sumamente importante, y sobre todo cuando Rodney me mandó los textos de estudio, me di cuenta que efectivamente hay una carencia de las almas que no entienden cuando un alma viene a irradiar algo para nutrirla y para sacarla de ese estado, digamos, de conciencia y subir su estado de conciencia. Y eso me ocurrió a mí. O sea, yo tengo la experiencia de la incomprensión de las personas con las que yo he compartido y he querido compartir mi experiencia porque a eso vine a esta tierra, ¿no? A diferencia de la transmigración de Boindra, yo vengo de una transmigración donde estuve en un lugar oscuro, digamos, un plano sublime, y luego entré en este cuerpo. Cuando entré en este cuerpo, hubo una confusión porque no sabía si era yo o era el que se fue. Pero después de pasar un año autista, entonces poco a poco fui entendiendo el suceso, fui entendiendo que era otro y me costó muchísimo porque no tuve ayuda de personas, no tuve ayuda. Mi madre, a pesar de que tiene estudios, no pudo orientarme. Entonces, he tenido que ir avanzando con las mismas experiencias. A tal punto que ya tengo todas las experiencias, tengo inclusive, hay personas que me han acompañado en las experiencias, y tengo esa conexión también con la Madre Divina, a través de Hathor, inclusive fue la primera vez que tuve esa conexión, y luego he escuchado voces, he tenido más ayuda del mundo, digamos, invisible, de los seres invisibles, y en el 2009 me clavaron una lanza en el corazón y tuve un viaje astral, pasé por los túneles y he estado en monasterios en Brasil, donde me han ayudado, he estado en Italia, he estado en Escocia, he estado en la Amazonas con los indios y me siento bastante identificado con todo lo que ustedes están estudiando. Bueno, identificado no solamente como tal, sino vivido. Tengo una experiencia vívida de todo lo que ustedes están relatando. Inclusive le tengo al Pangrave, cuando escuché la otra reunión, que él habló de una estrella, de que él se estaba enfocando en una estrella, el señor Hugo, te puedo decir que a mí me dijeron las coordenadas, inclusive, de qué constelación tenía que yo
ubicarme y en qué punto a la hora de salir del planeta. Y que me tendría que ir por ahí directo y conseguiría la estrella de donde vengo. Obviamente también tengo mucha vinculación con Sirio, con la Hermandad Azul, y también viendo las encarnaciones, como le dijo el señor anterior, de Juno, de Numú, de Anfión, de Antulio, de Abel, de Krishna, Moisés, Buda y Jesús, el único que todavía yo no había sentido que estaba trabajando profundamente es el de Jesús de Nazaret, porque los otros elementos de Lemuria, Atlántida, Abel, el pueblo de Israel, Krishna, bueno, en este caso a través de Shiva, y la parte del Buda, todo eso lo había trabajado, pero por alguna razón no había llegado a Jesús de Nazaret en el sentir espiritual. Y ahí les agradezco a ustedes como grupo porque me han ayudado con estas lecturas y con la intervención de Rodney, que lo contacté desde el año pasado, imagínense, del año pasado de noviembre, y ahora fue que logré llegar hasta este punto. He logrado sentirme cerca del Cristo, ¿sí? Y con respecto a lo que había hablado de la constelación que uno le dan, para el caso del Pangrave, averiguando las claves del ave del paraíso, conseguí que el ave del paraíso está conjuntamente en una bandera con la constelación Cruz del Sur, y que la constelación Cruz del Sur también está en banderas de Argentina y en banderas de Mercosur. Entonces, si el Pangrave de repente quiere enfocarse más en una constelación, con lo que yo he aplicado para mí, yo le diría que puede enfocarse en la constelación de la Cruz del Sur, porque por ahí podría estar la ruta que él dice para conseguir, o donde se encuentra el alma gemela, ¿no? Entonces, el hecho de decirle esto a ustedes, para mí es importantísimo, porque por muchos años tuve muchas dudas si yo me lo estaba inventando, si eran imaginaciones mías, si me estaba excediendo de los límites, pero era ese mismo sentir de la gente que no me entendía nadie. Me fui a Bolivia, no me entendieron, me fui a Perú también, no me entendieron. Traté y ha sido difícil, Y tengo un grupo que trabajamos juntos, que incluye nosotros somos 7, y en el grupo está mi esposa, y mi esposa me ha ayudado muchísimo, porque ella se estudió los libros de Alice Bailey y el tibetano, y también se ha estudiado los libros de ustedes, de la fraternidad. Y ella es la que más lee, porque yo soy más la parte práctica. Pero para mí me reconforta mucho poder tener la oportunidad de decirlo a ustedes, expresarme y decirles que, como decía el Pangrave hace poco, estamos viviendo hoy lo mismo que vivió el maestro Antulio, porque yo les puedo decir con toda certeza y convicción que yo soy un transmigrado que vino, y ahora lo entiendo perfectamente, a empujar este proceso, a volver a tomar eso, pero sobre todo de forma práctica. Yo no comento nada que no lo haya vivido, no comento nada que no lo haya experimentado. A veces me ha costado entenderlo, pero a medida que ha pasado el tiempo, se me ha hecho mucho más fácil entender las cosas gracias a la ayuda de la jerarquía. He tenido contacto con la jerarquía de frente, he hablado, escucho muchas voces, algunas voces que me han dirigido, he desarrollado capacidades que no son convencionales, y tengo toda esa cantidad de vivencias que las pongo a la orden a ustedes para animarlos, para apoyarlos también, para decirles que esos textos tienen realidad. Ahora, obviamente, mi experiencia no es exacta a lo que dicen los textos, pero el trasfondo, la función y la manera de aplicarlo es muy parecida. La base es la misma, diría yo. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme, porque de verdad que para mí es una forma de avanzar un poquito más en la humanidad, porque me ha costado muchísimo poder compartir esto con la gente. Y bueno, a tal punto que es primera vez que lo digo en un grupo que no conozco, así se lo digo.
imagínense lo difícil que ha sido para mí transmitir esta experiencia. Gracias, Ismael. Muchas gracias, Ismael. Muy interesante tu personalidad. Obviamente cada quien tiene una personalidad muy interesante. Yo todavía sigo con la mía batallando. Bueno, Está Arístides y luego Marcelo. Adelante, Aris, por favor. Gracias. Bueno, nada más comentar, puntualizar lo que estaba comentándonos ahorita Hugo, sobre que la creación es la evolución de la energía. Y nada más enlazarlo a lo que comenta Ubaldi, Pietro Ubaldi. Entonces, Ubaldi, o sea, lo que nos está diciendo Hugo es totalmente compatible con lo que expresa Ubaldi, que nos dice que el primer modo de ser del universo, de la creación, de la energía, es el espíritu, o sea, la divinidad. Y de la divinidad, a conforme se va dando a sí misma, se deriva el segundo modo de ser, que es la energía, voluntad, movimiento o devenir. Y de ahí se deriva posteriormente, a través de miles de millones de años, lo que es la materia. Pero en todo momento, la energía o el espíritu, la idea primaria, mantiene su personalidad en sus diferentes modos evolutivos, de tal manera que, como lo pone Ubaldi, es una condensación de esa energía primaria que emana del espíritu, el primer modo de ser, o el pensamiento, o la ley, para conformar el segundo modo, que es la energía que da origen a la creación, pero que conserva todas las potencialidades del Padre o de la divinidad, para que a través de millones y millones y millones de eras, kalpas, conforme lo que es la materia o la forma. Y lo que es muy interesante para el estudio que nosotros estamos haciendo es que esa condensación es un camino de ida y vuelta. La divinidad se está dando constantemente a sí misma a través de esa emisión de chispas para llegar a lo que es la energía pura, y que tiene que condensarse. Y esa energía, en los tiempos de Ubaldi, decía que el último elemento descubierto en ese entonces era el plutonio. A partir del plutonio se conforman otros elementos de la tabla periódica, pero no son naturales. Y él decía que cuando se condensa lo más denso en la materia, empieza a hacerse radiactivo. ¿Qué es esto? Tiene que volver a soltar energía para volver al estado primario, que es el alfa, ¿sí? La disgregación de la materia. Y para que esto suceda, esa materia tiene que iluminar su conciencia a través del estudio, del conocimiento de sí mismo, para poder retornar a ser más sutil esa materia de la que nos habla la obra, hacerla más sutil y regresar a lo que es energía pura, que son ya los reinos angélicos en sus diferentes manifestaciones, sus diferentes niveles que conocemos en este mismo capítulo del Hierofante, hasta que en algún momento de nuestra evolución, que nos hayamos unido con nuestro yo superior, podamos unirnos nuevamente con lo que es la energía absoluta o la idea de la divinidad. Entonces, esto es un concepto que se repite por toda la eternidad. Se está dando a sí mismo, se hace la creación, regresa. Y esto es lo que en otras culturas, como por ejemplo en la hindú, hablaban de la noche del Brahma, de Brahma, que decían que a través de la expiración se hace la creación. O sea, es algo compatible con la idea de que está generándose ese impulso energético, y hasta que llega al momento de la condensación, vuelve otra vez en la inspiración de Brahma, vuelve otra vez toda esa energía que se emitió de sí mismo el Padre, vuelve a recuperarla a través de la iluminación de la conciencia. Entonces, esa idea que ahorita mencionó Hugo me hizo clic totalmente de cómo se hace la creación a través de la evolución de la energía. Entonces, esto era nada más muy brevemente, hermanos, comentarles lo que lo que compartió nuestro Pangrave, y que es totalmente compatible con lo que está expresado en la obra, y el mismo Ubaldi se hace eco de esa manifestación de Hugo. Gracias. Gracias a ti, Aris. Marcelo, por favor, adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, a ver, yo quería hacer hincapié
en dos cosas. Primero, algo que me llama soberanamente la atención y que produce en mí un estado de ubicación perfecta, que es las frases dos o tres frases que dice aquí nuestro maestro en este texto. La primera dice: me entregué al eterno amor o a la divina sabiduría, que más y mejor que yo, conocía los caminos que me correspondía seguir. La segunda dice: alma madre, ten piedad de mi ignorancia y de mi pequeñez, pensé intensamente, y dame tu luz divina para comprender el misterio de lo que veo. Y la tercera frase que dice: pero si así os lastima el corazón mi silencio, os prometo que no ocurrirá otra vez. Esto me ha servido para comprobar que soy débil todavía. Entonces, esto es es como decir, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? Si Antulio, un ser que llevaba su cuarta encarnación mesiánica en este planeta, ¿sí? Solamente en este planeta, dice semejantes cosas, los vuelos que nosotros hacemos, ¿sí? Son como, ¿sí? Pequeñeces, ¿sí? Absolutas pequeñeces, y toda vez que nos enzarzamos en situaciones banales, me lleva a pensar en la comprensión que tenía el maestro del sentido de la humildad, del sentido de la entrega, de saber que siempre el alma posternada ante Dios es la actitud correcta. Y dos preguntas que tengo, sí, que van para ti, Hugo. Y la primera, dice el maestro Antulio: yo noté que mi cerebro parecía formarse un eco espantoso y tremendo. Entonces, la pregunta es, cuando dice que su cerebro, ¿sí?, es como que su cuerpo astral tuviera conexión directa, ¿sí?, con aquella parte que ha quedado en la tierra, básicamente, donde él está sentado. Primera pregunta. Y segunda pregunta, bueno, tendría más, pero me voy a quedar aquí en estas dos. Dice, cuando ve al doble astral del mono, ¿sí?, que el doble astral del mono quiere estrangular al cuerpo dormido, me pregunté, y él con un rápido pensamiento de energía le mandé detenerse. La pregunta es, ¿el doble astral podía tomar esa actitud desde el punto de vista físico con un cuerpo físico? Pues aquí me quedo. Gracias. La primera pregunta, claro, acá a ver, tenemos que empezar, vamos a hacer como hacemos siempre, vamos a dialogar, ¿no? Así, porque no nos queda otra, no nos queda otra. Siempre dice que hablamos siempre del cuerpo mental, el que está unido a la materia, ¿correcto? O sea, de la unificación del alma, ¿correcto?, del cuerpo con la materia. Tal es así que si se cortara el hilo umbilical con la materia, esta materia se muere. Entonces el cuerpo mental, en ese momento de lo que es el cuerpo astral, deja de ser. ¿Vamos bien? Vamos bien, ¿no? Luego está para mí, lo que hemos hablado a veces, lo que es el cuerpo mental etérico, que realmente es el lugar donde se conforman las cosas, se modelan las cosas, se crean las cosas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Dímelo, porque por ahí
no digo las palabras correctas. ¿Mm? Y ese cuerpo, digamos así, mental etérico, ¿por cierto? Conserva en sí mismo memoria de lo que aconteció, de lo que él vio. Tal es así que cuando vuelve a la materia, ese cuerpo justamente, el que es etérico, mental etérico, puede transmitir a través del cuerpo mental físico el conocimiento que adquirió. No sé si se puede explicar con mucha más claridad, no lo sé, sinceramente. Pero yo sé que si pierdo la materia desvanece, ¿no es cierto? Desaparece, se desintegra. Es materia. Y el cuerpo astral, ahí está el tema que siempre hemos comentado. ¿Qué es el cuerpo astral? El humano, ¿correcto? ¿Y qué es el cuerpo etérico? ¿De acuerdo? Que esos temas a veces los tratamos de entender y comprender. ¿Por qué? El cuerpo astral, ¿cierto? Digamos así, que quizás está más unificado con el nivel evolutivo, con la materia donde estamos actuando, quizás conserva los rastros, ¿cierto? El conocimiento instintivo. Por ejemplo, vos ves que los animales inferiores actúan por instintos. Instintos es la acumulación de experiencias a través de mucho tiempo en un campo evolutivo propio a ellos para ir sabiendo lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Aprenden, ¿no es cierto? Vamos bien. En el cuerpo astral. Yo entiendo que el cuerpo etérico es el que está unificado realmente con el espíritu, con el yo superior. Es el que está unificado con el yo superior. Entonces mi pregunta a veces también, es lo que hemos dicho siempre, Marcelo, llegamos a un punto en que empezamos a divagar. Empezamos a divagar. Entonces es el punto en que decimos, bueno, tenemos esta idea general. Dejémosla, viste que lo hemos dicho muchas veces, conversar, y ya en otra conversación iremos desgranando un poquito más este alimento espiritual. Porque al hacer la lectura vamos comprendiendo algo más. En el caso del mono, correcto, lo puede hacer, porque es su materia. Quizás a veces, tal vez así que el maestro lo evitó, que lo hiciera, lo evitó. ¿Es así o no? El maestro lo evitó. Usted que lo hubiera provocado. Pues, o sea, suicidaba su materia, ¿correcto? Pero quedó el cuerpo astral. Y el cuerpo astral tiene que sufrir las consecuencias de un delito que se comete cuando agredimos a nuestro propio cuerpo. Es que es justamente lo que no tomamos conciencia. De que todos agredimos a nuestro cuerpo con nuestras actitudes, ya sean humanas, ¿no?, o mentales. No sé si vamos bien encaminados. Eso es por lo menos lo que vamos entendiendo y comprendiendo. Pero ya sabes muy bien que cuántas veces nos hemos quedado tranquilos y sabemos que en el futuro tendremos la aclaración si corresponde que lo entendamos y lo comprendamos. Y la ley divina siempre, notable, que la ley divina siempre te da ejemplos vivos. Estando en la materia, correcto, te da ejemplos vivos. O sea que tú tienes que pasar
lo que necesitas saber, lo que querés saber para comprenderlo y entenderlo. Lo puedo entender con la mente, pero si no lo comprendo con mi plexo solar, no entiendo nada. ¿Es correcto? Listo, Cande. Gracias. Tenemos a Patricio y a John. Patricio, adelante, por favor. Buenas. Saludos a todos, hermanos. Quería leer una partecita del texto que dice: es justicia y es bondad divina que a esos seres entregados al más horrible vampirismo se les permita un nuevo ensayo de evolución, antes de ser apartados de sus egos y reducidos a la desintegración. Quería recalcar esa parte porque lo que siento es que mientras íbamos leyendo los otros textos surgían muchas preguntas que con el siguiente texto parece que se van respondiendo, ¿no? Como decía recién Pangrabehugo, que probablemente muchas de las preguntas que tengamos luego irán apareciendo las respuestas. Y en esto particularmente, en otra de las reuniones, siento que se ha tocado el tema. Y acá lo dice muy claramente, ¿no? Me parece como es justicia, pero es bondad, es tan bondadosa la divinidad, digamos, que se les permiten nuevos ensayos a pesar del horrible vampirismo que ejercieron, ¿no? Y que evidentemente hay una lucha entre estos seres y sus propios egos, o un desencuentro, digamos. Pero que, y también, como dijo Arístides, que hay un proceso de ida y vuelta en esta condensación y desintegración. Es decir, en otro momento se ha tocado el tema de si estamos todos salvados. O sea, no sé dónde me quedé, pero es que tengo la conexión inestable. Pero básicamente era esto de que se ha hablado de que quizás todos estamos salvados, pero acá lo dice claramente. En algún punto, si no hay un trabajo, un esfuerzo propio, no se produce una desintegración o una desconexión con ese ego. Eso era todo. Gracias, Patricio. John, adelante. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, pues yo de todo lo que había leído, yo lo había inclusive leído en el capítulo anterior y me llamó mucho la atención de esta parte del relato, o sea, de la narrativa del maestro Antulio. Nos muestra unos seres que ya tienen un cierto punto evolutivo porque hablan de que manejaban magia, bueno, que la manejaban negra, pero pues ya algún tipo de conocimiento tenían, sí, o sea, eran seres que ya habían llegado a un punto. Y ahora resulta que los mandan o los envían al reino animal, ¿sí? Según tengo entendido yo, y es una pregunta que yo quiero hacerles, es la siguiente. Según tengo entendido yo, el espíritu en su camino, en su etapa de evolución, pueda que llegue a estancarse, pero nunca retrocede, o sea, de retroceder no. Sí, o sea, por decir, yo ya llegué al reino humano, es difícil que yo vaya otra vez a encarnar en un perro o en un árbol, sí, o en el reino mineral. ¿Qué pasa en este caso? O sea, porque los mandan porque se habla de un mono, un animal gigante. Entonces, ¿qué pasa? O sea, los devuelven al reino animal, pero no puede ser, porque sería entonces devolver, o sea, como devolverse en la evolución. Entonces, pues esa es mi inquietud, o sea, bueno, esa es una inquietud, y pues la otra también resaltar lo bonito del capítulo cuando sí, el maestro dice, o sea, pues siendo que él es un maestro y todo, y él aún dice, o sea, estando allá dice que él es pequeño, que él es, o sea, que él no alcanza, o sea, tiene ignorancia. Entonces es ver, o sea, como, o sea, siempre uno tiene que tener como la humildad, ¿sí? O sea, no, por más de que uno crea saberlo todo, uno no, porque
el conocimiento en cierto punto, pues pensaría yo que es infinito, ¿sí? Yo en un capítulo, no, en un video que había visto del canal de YouTube de la fraternidad, vi que el Pangrave de Hugo dice una narrativa del maestro que dice que hay espíritus que ni alcanzará a ver, porque en cierto modo, sí, el camino, digamos, siempre se tiende a pensar que llegamos a la perfección y se llega en un punto, o sea, y ya, pero no, tal, o sea, según tengo entendido yo y entiendo yo con estas palabras que el camino, o sea, la evolución es infinita. Entonces, pues, es esa pregunta, más que todo, o sea, ¿qué pasa ahí en ese caso? ¿Esos espíritus volvieron al reino animal? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Hugo, Creo que la respuesta la encuentras después. ¿Por qué razón esa digamos así, esa alma, ¿cierto?, está encarnada en un cuerpo de mono? Porque justamente no te olvides que nosotros somos animales también. Nuestro cuerpo es un animal, con instintos, ¿cierto?, con memoria, exactamente igual. Y justamente ahí te comenta que es el principio de origen. Bien dicen muchas veces que en la escala evolutiva, el mono es justamente un ancestro nuestro. Y te juro que cuando le miras los ojos y cómo actúan, y hasta cómo actúan como sociedad, no tenemos mucha diferencia. Existe el odio, existe el amor, existe el cariño, existe, en fin, el dominio de uno sobre el otro. Actúan exactamente igual que actuamos nosotros como seres humanos. ¿O no? Entonces ahí explica justamente que es el inicio, me escucho, no digo que sea el inicio, sino el principio. De ahí que dice ahí mismo que van a llegar a desarrollarse la especie humana, que va ya con una inteligencia que ya está desarrollada, que no es, me explico, que no es animalística, instintiva, puramente, sino que ya saben ellos lo que debe ser y lo que no. Tienen una conciencia, tienen un grado de conciencia. Eso es lo importante. Y que, fíjate tú, que por ejemplo, en el caso de esa alma, era consciente de que ese no era su cuerpo, le repugnaba. Y sin embargo los otros que estaban en su comunidad, fíjate tú que actuaban realmente matándose, ¿viste? Te cuentan ahí, ¿cierto? Se mataban, se comían, eran antropófagos. Pero en ese espíritu, ¿no? Ese espíritu había un grado de conciencia. Yo le digo conciencia cuando todavía hay un tipo, ¿no?, de un alma unificada a su yo superior. Todavía hay un índice. Pero cuando llegan, ahí mismo lo dice, cuando llegan a un punto que el maestro mismo se regresó después de ese viaje astral que hizo, fíjate que él no pudo recoger a ninguno de ellos. En otros lugares donde estuvo, en las estancias anteriores, había podido recoger a algunos, ¿correcto?, que ya habían reaccionado, que habían comprendido su error. Y él no pudo hacer nada, que fue lo que lamentaba en sí mismo. ¿Recuerdas esa parte? En la lectura que habrás hecho de los capítulos anteriores. Entonces, el tema es ese. Es ahí mismo te lo dice. Es el principio evolutivo de la especie humana. Entre ellos es el mono. Me explico como materia, ¿eh? ¿Viste? Como materia. ¿Qué buscan? Pues repite que a mí me llamaba la atención a veces. Decir, bueno, yo a veces lo he pensado, ¿y cuál es entonces el origen de la especie humana? ¿Cierto? Digo, la especie ya humana. Ya ves, que toman materia, entidades espirituales, o sea, las almas, que ya tienen un desarrollo de conciencia. ¿Cierto? Entonces, ¿en qué encarna? En las tribus más primitivas
de la especie humana, me cuento del origen, más primitiva de la especie humana. Pero él viene ya con un conocimiento previo. Los otros son, suponte que estamos en la Tierra, los otros son seres primitivos originarios de la Tierra. ¿Qué notable? Originarios de la Tierra, que empiezan a tomar materia en las especies primitivas del ser humano, que no tienen todavía un grado de conciencia, sino que actúan instintivamente, se matan entre ellos, se golpean, van descubriendo realmente, como dicen, el fuego, lo que es el arma defensiva o para atacar y defenderse de otras especies animales que hay. Y ese es el tema. Es lo que a mí me sorprendió, que nosotros, quizás a esos taquis, como humanos, los buscaríamos, bueno, de la forma más desatinada posible, porque enseguida los descuartizaríamos, cualquier cosa de lo que tú quieras, ¿correcto? Mirá cómo seguimos todavía con los instintos primitivos. Y sin embargo, para la ley divina, toda chispa que todavía ha tenido un despertar, tiene no sé qué nivel de conciencia o de inteligencia desarrollada, la ley divina lo ubica en el lugar oportuno y que realmente corresponde y no otro lugar. Hemos leído las estancias anteriores. Fíjate que cada uno de los que habitaban esa estancia eran afín en el lugar donde estaban viviendo. Lo que estaban, correcto, que tenían que sufrir, que tenían que padecer. El planeta también tenía esas cualidades, porque el planeta estaba evolucionando también. Y como habíamos leído antes, predominaría aquello de los elementos, ya sea el agua, el fuego, el aire o la tierra en este planeta. Y nosotros, nuestro planeta, imagínate cuáles habrán sido sus orígenes de este planeta. No lo podemos, no sé, para mí no entra, correcto. Pero fíjate que tenemos el privilegio de la tierra, del agua y del sol. Es un planeta privilegiado, pero nos encargamos de destruirlo con nuestras conductas a través del tiempo. ¿A quién vamos a echar la culpa? A nadie. Tenemos esta humanidad, tiene lo que se merece, y no hay que afligirse por ello. Al contrario, ¿te acuerdas cuando Odina le entregó al maestro Antulio una falange de almas que habían hecho sufrir por el amor impetuoso y por otras razones en el planeta Venus? Y Rosina, Odina, estaba serena y tranquila. ¿Por qué? Porque el principio de justicia era perfecto. Teníamos que venir a este planeta. Y mira, en la obra vas a tener la respuesta siempre. Lo único que hace falta es que la leas tranquilo, sereno, sin apuros. Y vas a ver cómo de a poquito vas a tener los conocimientos, te amplía tu conocimiento. Y es de tal belleza, tal belleza, que hasta lo que podemos considerar horrible es lo justo y lo correcto, dentro de la ley de la divinidad. Creo que es así, ¿no? Gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias, John. Caterina Moreno, por favor, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy la mamá de Caterina. A todos los hermanos. Gracias. Bueno, yo solamente escuchando atentamente todo esto y leyendo anticipado también la lectura, quería decir solamente lo que me parece, como es la opinión personal,
Yo creo que si estamos todos en la reunión, siguiendo las huellas del maestro, bueno, es las conclusiones que yo he sacado, disculpen. Para una noción así de esto, uno tiene como que releer varias veces la obra, o sea, para interesarse en este punto. Por lo menos yo me interesé más en lo que debo hacer ahora, en este momento, para alcanzar más cosas, bondades divinas, digamos. Por ejemplo, no odiar, perdonar, no enjuiciar, todo lo que nos dice el maestro en cada lectura, especialmente llave de oro, que es muy importante. Igual que dice, bástale al día su propio afán, o sea, veamos lo que estamos haciendo en cada acto, en cada obra, bendecir las cosas que estamos comiendo, porque si nos vamos tan lejos como todos estos capítulos, yo incluso he tenido como sueños muy, como dicen, sueños, no viajes, sueños que vienen, que no sabemos de dónde, porque tampoco sabemos, en la noche todos morimos al dormir, porque no sabemos dónde vamos, pero vamos a algún lado. Entonces, si vamos a estar, ¿dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? No me sirve a mí en esta altura de mi vida. ¿Por qué? Porque yo quiero ser mejor solamente para ir a un lado mejor que el que nos promete el Cristo. Tener esa fe que es así, que los mundos son superados, que todo está bien, que él pasó por eso, pero ¿cuántos millones de años atrás? Nos habla de 2 millones de años. Nosotros no sabemos si veníamos con él o somos más antiguos o más nuevos. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, si le sirve a alguien, es en esta vida tomar lo bueno, lo que me hace más grande, no tener ego, no tener odios, ayudar, por ejemplo, incluso cuando me baño corto, ocupo lo necesario, porque sé que en países no hay agua, en la India, en esto, en el otro, qué sé yo, pensar por todo el mundo, no solo por mí, y querer conocer, no sé, a los taquis, ¿para qué? Bueno, sí, también es conocimiento intelectual, sí, me gusta, en las películas, en todo, pero eso como que, no sé, como dejarlo un poquito. Estamos en una pandemia fea, en una crisis que tenemos que todos ir para el lado bueno, para ser mejores, amarnos, como este grupo, yo creo que todos los que estamos acá tenemos algo en común. ¿El corazón será? No lo sé, pero me gustaría ese corazón grande, lleno de bondad, de cosas lindas. A eso voy yo ahora, no sé. Ojalá todos estemos en la misma y no volar tanto, no sé, igual es interesantísimo conocimiento, qué sé yo, intelecto, retener estas historias. Pero no es mi vida que he vivido y tampoco es a la que voy, quiero ir tras las huellas del Cristo. Entonces eso voy yo nada más, una reflexión mía. Si sirve, bueno, y si no, me la dejo. Gracias, gracias. Sí sirve, Katy, sí sirve, mamá de Caterina, sí sirve, nos aterrizas un poco. Gracias, hay otra lectora, Katy Moreno. Adelante, Katy. No, Katy, por favor. Así, buenos días. Sí. Buenos días a todos, buenas tardes para Europa. Tengo una duda. Bueno, yo siento que el conocimiento libera infinitamente y todo lo que podamos saber enriquece nuestra alma, ¿no? Y buscando el equilibrio para mí. Maravilloso la grandeza que acá se ve. Tengo una duda. Cuando en el escrito habla del horrible vampirismo, no entiendo bien porque el canibalismo, pues dice que comen a los que les están dando pan, a los que les dan ayuda, pero hablan de un horrible vampirismo, o sea, no canibalismo, vampirismo. Yo quisiera entender de qué hablan exactamente. No sé, o yo no entiendo, o tal vez ya lo explicaron en alguna otra ocasión. Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Alguien que quiera contestarle a Katy? Bueno, canibalismo, realmente, según entiendo, es aquello lógicamente que dedicamos, digamos así, a comer carne. Entonces somos caníbales. Realmente la carne, como tenemos privilegios especiales, según la carne humana, ¿vale? Pero vampirismo es realmente el tema en el cual las almas desarrollan una capacidad de tal naturaleza que realmente desarrollan el poder de la mente. Y
tienen la capacidad de absorber la energía que tiene un alma humana. Ese es vampirismo, o sea, succiona, toma. Y es justamente lo más, digamos así, lo más delicado que hay que tener, que hay que cuidar mucho. Cuando tú sientas que hay una amistad y te sientas que por ahí te puede llegar a ocurrir, ¿cierto? Todo depende del mundo en que te muevas, y sientes que te tambaleas, enseguida te retiras. Porque hay una mente que está actuando sobre ti misma, sobre tú mismo. Es un consejo que te doy. Ese justamente es el vampirismo. Y lo leemos mucho, por ejemplo, es un hecho que ocurre mucho, por ejemplo, en los cementerios. ¿Por qué? Porque hay muchas almas pululando por ahí, por la zona, que todavía no han despertado a la conciencia de que la materia ya la tienen, ya no la tienen, siguen con el mismo, como si siguieran existiendo, como si siguieran viviendo humanamente. Entonces, cuando a veces se va a los cementerios y eres una persona sensitiva, lo perciben. Y eres la persona, justamente como eres sensitiva, eres sensible, eres más apta y apropiada para que ellos se acerquen a ti. Son consejos que te doy, después cada uno lo toma a su cuenta, ¿cierto? Ese es vampirismo. Como también se produce el vampirismo cuando tratan de obtener algo de ti que tú no quieres. Gracias, Hugo. Bien, Katy, queda resuelta tu pregunta. La otra, Katy, y después Marcelo. Katy Moreno, otra vez, adelante. Bueno, yo muy contenta de participar nuevamente en esta reunión y ver todos sus rostros, verlos bien, verlos leyendo, verlos en sus casas, con su familia. La verdad que es muy agradecida, me llena el corazón con mucha alegría y de agradecimiento al Padre Celestial, a la Santa Alianza, porque acrecienta mi fe también en la oración, porque siento que soy escuchada. Acá con mi madre y con nuestro grupo, con nuestra célula en Chile, las oraciones son de forma permanente y obviamente estamos todos siempre incluidos, toda la fraternidad y todos los demás. Entonces, oramos, repasamos la cámara un poco en la mente y vemos sus caritas, su rostro, y bueno, siempre enviando mucho respeto, mucho cariño por todo. Con respecto al título, la verdad que es súper intenso. En varias ocasiones tuve la oportunidad de leerlo a través del tiempo, pero siempre le hago el quite. Y bueno, llegó el momento en este año 2020 de enfrentarlo de nuevo y es bastante duro. Tuve alguna, de verdad que pesadillas, no puedo decirlo de otra manera. Espíritu chocarrero, digo yo, como dice el chavito del otro, para bajarle la dureza. Tuve una visita de espíritu chocarrero. Pensaba en ese sentido que, bueno, acá también en nuestro planeta Tierra tenemos especies similares y dentro de los programas de ciencia que a mí me gustan mucho, he visto varios gorilas y tuve una experiencia en Venezuela de un gorilita que se llamaba Pancho y que era muy, muy grosero, muy violento, tenía conductas muy obscenas con las personas que iban a visitar el zoológico y hacía orina en un vaso, por ejemplo, y lo tiraba al público. Entonces, recordando estas cosas, digo yo, wow, planeta Tierra, y yo encarnada aquí. Bueno, uno va midiendo el nivel, ¿no? Pongo la wincha de medir, no sé cómo se llama en los otros países, pero pongo algo para medir. Entonces sigo pidiendo para, ojalá no tener que llegar después
después de acá algún apagar volcanes y dinosaurios. No, bueno, fuera de broma, para alivianar el tema un poco, la cosa era conversar en el sentido de que es muy fácil equivocarse, ¿eh? Uno lo ve, como decía un poco mi mamá, en las películas de los Jedi, bueno, yo soy un poco asiva al tema de las películas y a los cómics de los superhéroes que me gustan mucho. Y ahí uno ve estos personajes mi superhéroe mayor, por supuesto, el maestro Hasua, pero que también hace viajes interplanetarios y todas estas cosas. Entonces, es muy fácil caer en el lado oscuro, o sea, como que siempre está esa tentación. Por eso tal vez la importancia, asociando la obra toda, que el maestro se ocupa tanto de, antes de despertar cualquier tipo de facultad, y lo plantea muy bien los 7 portales de la llave de oro. Bueno, y la obra toda, en realidad, el maestro nos conduce a un nivel ético, moral, y si bien es cierto también intelectual, porque es muy importante dentro de la evolución. Pero pareciera que en este contexto que estamos ahora, en esta encarnación, estamos siendo llamados a la oración, ¿verdad? Y al conocimiento de nosotros mismos. Y pareciera que de forma natural tal vez se van despertando todos estos conocimientos que vayamos a ir necesitando a través del estudio de la obra, ¿verdad? De las conversaciones, como decía nuestro Pangrave, que van surgiendo tantas preguntas, pero realmente este cerebrito de monito todavía no llega más, ¿verdad? Tal vez cuando viajamos en nuestras horas de sueño, volvemos a veces con sueños lindos, ¿verdad? Pero ahí pues estamos en un planeta con caballeros, como les conté yo, que me tocó este personaje Pancho, entonces uno mide el nivel, y bueno, me quedo con lo que decía Marcelo también, que el maestro siempre con su grandeza, su misericordia y su piedad nos hace sentirnos cercanos a él, porque en un comienzo revela su intimidad, es como que su personal diario de vida nos cuenta ahí su tristeza de no querer influenciar a sus discípulos, por eso toma la medida de viajar solo en esta oportunidad. También muestra, si a ese nivel, como decía Marcelo, un Cristo, ¿verdad? Un Mesías, siente la soledad y la tristeza de que su alma gemela no está, entonces me hace sentirme más cercana. Yo pienso que esa misericordia de él nos sigue traspasando a través de todos los textos que hemos leído, para no sentirnos solos, y como dicen muchas otras áreas de la obra, el poder creer que realmente si nosotros unidos lo llamamos, él va a estar entre nosotros. No sentir esa soledad, ese aislamiento. Y me quedo con eso también dentro del capítulo. La misericordia divina, nuevamente, con esta tremenda oportunidad que nos da la divinidad de reconciliarnos con nuestros egos, que en algún momento futuro llegáramos a ser tan tremendamente parecidos a estos taquis, ¿verdad? Porque a medida que se van despertando como poder, no sé cómo llamarlo, facultades, mejor digamos, suena mejor, ¿verdad? Una palabra más ética con respecto a la obra, pero sin desearlas, ¿verdad? Producto de haber hecho el trabajo que nos pide el maestro, de la oración, del conocerse a sí mismo, del desglosar el huerto interior. De verdad que uno no, yo creo que si lográramos, como dice el maestro ahí, digo yo, en algún momento lograr eso que nos pide en la oración, unirse a la divinidad y dejar que el alma madre nos absorbiera, o al menos es mi anhelo, de dejarme llegar a amarla como dice el maestro, que el alma madre es el Padre Celestial, o el Atman Supremo quiere ser amado. Llegar a ese contacto, yo creo que la verdad que todo resto de deseos, como decía el Buda, desaparecerían. No sería necesario nada más. Y por último, quedarme también con la grandeza de sus discípulos, de su madre en esa encarnación, que a pesar de saber quiénes eran las personas que estaban
encarnadas en estos seres, ¿verdad? Igual siguieron ayudándolos y viajando constantemente a visitarlos. Entonces, bueno, queda bastante grande la vara para poder elegir el camino hacia los pasos del maestro. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, Katy. Adelante, Marcelo. Primero, me hizo muchísima gracia lo que dijo Caterina, que nos van a mandar a apagar volcanes. La verdad que es fantástico, la verdad fantástico. Ahora, lo último que quería comentar es justamente que enlaza, creo, yo enganché el comentario de Hugo del principio muy, muy sobre el final, pero esta frase que dice aquí el maestro Antulio, nunca comprendí como entonces el inmenso sacrificio que significa para el espíritu ya despierto en la luz y en el amor al aceptar la redención de las humanidades atrasadas. Esto me lleva a enlazarlo con algunas cosas que he estado hablando durante estas últimas semanas, sobre todo con Nuri, pero también con Rafa cuando lo visité, y con Kim y con Ana, que fueron las personas que visité últimamente antes de venir para Buenos Aires. El hecho de que estas lecturas que hacemos nosotros ahora, que posiblemente en algún caso nos remuevan muchas cosas interiores y nos sumerjan en estados del alma que por ahí no son tan bonitos como otros sitios u otros lugares, conllevan en sí mismo el agradecimiento nuestro al Divino Maestro, porque el esfuerzo que hizo Él para que este conocimiento esté en nuestras manos es un esfuerzo gigantesco. O sea, yo en estas palabras, o sea, como Él expresa el sacrificio que significa para un alma que vive en unos cielos tan magníficos, en un lugar donde la energía es absolutamente pura, bajar a perdonar la palabra, ¿sí? Casi un lodazal, como sería la tierra, estar con nosotros y entregarnos mediante su sacrificio, yendo a planos muy, muy inferiores incluso, muy, muy inferiores, para que nosotros comprendamos, es deber nuestro, deber, en mi sentir, deber, conocer todo esto. Porque hoy para nosotros a lo mejor es un conocimiento que no podemos terminar de definir o comprender o lo que sea, pero en algún momento llegará la comprensión. Tarde o temprano llegaremos a la comprensión. Pero además lo que hacemos es dignificar en absoluto y agradecer el sacrificio del Maestro. Tremendo sacrificio. Nos ha tomado a nosotros como a gran parte de la humanidad para ser redimidos. Y pertenecemos a la falange de un maestro que pertenece a un grupo de hermanos gemelos como los 70, de los cuales hay maravillas y maravillas y maravillas. Y como decía alguna vez Hugo, podríamos decir que el padre Sirio, nuestro abuelo, creaba nebulosas. Creaba nebulosas. O sea, yo no sé si en algún momento de la lectura, o sea, yo me paré, me quedé absolutamente absorto, porque dije, este ser que crió a nuestro maestro, creaba nebulosas con sus compañeros. Es que es una cosa que digo, y nos cuidan a nosotros. Y además de todo nos cuidan a nosotros. Entonces, partiendo de ahí, todo compromiso con la obra es poco, porque es tan absolutamente sublime el esfuerzo de los maestros, del maestro Antulio, de Mamina, de escribir todo esto que fue dictado, porque si a nosotros nos parece difícil de comprender y de sobrellevar y todo esto, imagínense para ella que lo vivía viéndolo. O sea, nosotros nos lo tenemos que imaginar, ella lo veía, pasaba por ahí y lo escribió. Es para nosotros, digamos, yo por lo menos lo siento así, estudiar esto, es como mínimo, el agradecimiento que debemos hacer al esfuerzo de tantísimos y tantísimos seres que han hecho esto por nosotros, o no solo por nosotros,
pero nosotros estamos en ese grupito, ¿sí? Pues nada, esto os quería decir a todos y os mando un abrazo muy grande. Adelante, Rafa. Bueno, totalmente. Marcelo, le pusiste el broche. Hablando del esfuerzo del maestro por ayudarnos a nosotros y a otros tantos millones de almas que vamos haciendo este recorrido evolutivo, fijaros hasta dónde llega la inquietud, la incertidumbre, el gran esfuerzo que aún Antulio tenía que hacer para llegar al nivel de todos y cada uno de los que le rodeaban, a todos y cada uno de los que él prohijaba y por los que sentía compasión. A tal punto que en este viaje en concreto se aventura a ir él solo. No quiere decirle nada a nadie, no quiere preocupar a nadie, no quiere causar dolor. Y aún así, sus discípulos se duelen. Y él vuelve a pedir perdón. Y les dice, no lo volveré a hacer más. Con esa capacidad de amor tan grande, a ese nivel de comprensión que hacía tan extenso, tan profundo, aún así nos hace un recordatorio. Ojalá tengamos la clara conciencia de no atraerles movidos, se refiere a la alma encarnada en aquellos monos, por una piedad prematura. Aquí continúa ese esfuerzo de comprensión, ese esfuerzo de entendimiento del amor. Buscar el entresijo en nosotros mismos, en nuestro sentir, de qué es lo justo, qué es lo oportuno. Yo, me confieso, no puedo meterme en disquisiciones científicas. Primero, porque quizás no tenga la formación. Segundo, porque no es mi inclinación. Yo me hago preguntas a mí mismo. No intento marcar tiempos. No intento comprender aquello que está más allá de mi propia comprensión. Yo me hago preguntas sobre mí. Me pregunto a mí mismo. Y cuando no puedo obtener la respuesta, simplemente mantengo la pregunta. La dejo viva en mí, intentando entender cuál es la acción correcta. Sentir amor, sentir piedad, pero no anticipar, no crear daño. Es tan difícil de entender. Nos distanciamos muchas veces de la esencia espiritual buscando elementos conceptuales y nos olvidamos de hacer nuestras preguntas profundas. ¿Cómo entender el amor? ¿Cómo aplicarlo? ¿Cuál es la verdaderamente justo en cada momento, en cada circunstancia, en cada ser que está cerca de nosotros? Lo hemos visto muchas veces. Hugo también lo ha recordado esta tarde, cuando hace entrega de esas almas que vienen a la Tierra, porque en Venus no habían cubierto el mínimo de exigencia para aquel lugar. No tenemos por qué sentir penas. Tenemos que estar contentos, porque se nos proporciona un nuevo trabajo, se nos proporciona una nueva labor, pero una labor en el espíritu. Cuando el alma progresa, cuando el alma comprende, a donde no llega la inteligencia, llega la iluminación. Buscar lo conceptual está bien. No perdamos nunca de vista el espíritu, ni la comprensión profunda de la esencia de nuestras propias almas. Eso es todo. ¿Puedo hablar? Gracias, Rafa. Bueno, es una pequeña anécdota que he tenido después de la lectura que hoy hemos comentado. A mí también me da un poco de pavor, un poco de miedo, ¿para qué lo voy a negar? Esos mundos de los monos, los vampiros y todo. Pero luego al final me he quedado muy tranquila, porque he comprendido algo que el maestro ha querido que comprendiera. No me digan el qué, pero he comprendido que eso lo tenía que saber y que entender. Entonces me he ido hacia el baño y en ese momento alguien ha captado mi idea y me decían,
viajero del infinito, ¿qué buscas? Y mi voz por dentro, que la oía yo, que era la mía, repetía, busco al Creador. Y me volvían a decir, pues si buscas al Creador, tienes también que aceptar el dolor. Manda una lección grandísima. Estaban ahí con lo que yo estaba estudiando, estaban ahí pendiente de ese encogimiento que yo tenía de decir, jolín, nosotros que estamos amantes del Cristo, de todo lo que, por decirlo de alguna manera, de lo bonito, de lo bueno, de quererle, de amarle, de todo. No, hay mundos, ya lo creo, ahora lo he comprendido y seguirán estando, siguen estando, claro que sí. Entonces, dar las gracias a Hugo de todo corazón porque ha tocado estos momentos, de todas estas lecciones tan grandes y nada, la vida sigue y los hermanos, nosotros, los que somos hermanos de fraternidad, pues ahí estamos para querernos y para evolucionar, que es nuestro legado. Muchas gracias. Gracias, Conchita. Gracias. No, hola a todos. Solo algo muy breve. Yo cuando hoy comentaba con Hugo algunos pasajes de esto, de lo que hemos leído, yo solo le decía, como hay muchas cosas que no llego a comprender, solo una cosa sí que donde hablaba de, cuando ha hablado Hugo de lo del vampirismo, que preguntaba a Katy Moreno y todo esto, yo decía, es que seguramente, o sea, yo espero que en esta vida solo pido que los maestros me asistan para que nunca sea capaz de aprovecharme de nadie, ¿sí? A menos conscientemente, porque verdaderamente, como nos dice, poneros en el lugar como si vosotros fuerais los protagonistas. Yo me he encontrado en situaciones verdaderamente de sentir seres cerca de mí y darme cuenta porque ha habido algo que me ha hecho dar cuenta de que era así, ¿no? Yo solo pido que digo, seguramente en muchas vidas yo lo habré hecho, seguramente, pero solo pido que en esta me ayude a que lo que haga lo haga por mi esfuerzo y nunca, a menos conscientemente, sea capaz de, para un beneficio para mí, aprovecharme de otros. Solo eso. Gracias. Ande. Sí, ¿quieres hablar? Sí. Sí, y luego Fernando. Cande, no sé si tú o Hugo quieran comentar el evento que vivimos en la última reunión en Tepoztlán, donde creo yo que vivimos un caso de vampirismo y aún dentro de la obra, que incluso nos enfermó después de esa reunión, ese intento de arrebatarnos como energía vital. No sé si sea apropiado, pero es un caso de vampirismo que aún lo vivimos aún con el estudio de la obra. No sé si sea conveniente, si tú quieras hacerlo o lo dejamos en el tintero. Bueno, eso existe porque, mira, en este momento, Conchita acabo de comentar algo que le están dando unas respuestas a unas preguntas que ella internamente se hacía. Entonces, antes de cuando empezó la meditación, yo escuchaba una voz interna que me decía que en cada casa de cada lector, de cada persona que estábamos en la reunión, hay una vibración y hay maestros y hay también almas que están aprendiendo. El libro nos dice que en cada casa donde hay un lector, hay un maestro, hay maestros. Entonces, también sabemos de las fuerzas negativas y en este caso específico, Ari se quiere referir a una reunión que tuvimos en Tepoztlán con 20 lectores de la fraternidad en el año de 2016. Y efectivamente había ahí personas que eran muy afines a un estudio no tan profundo ni como el de la fraternidad, pero que bueno, ellos
quieren ser lectores de Fraternidad, posiblemente estén leyendo la obra todavía, pero a la hora ¿cómo diría? A la hora de la verdad eran arrastrados por corrientes que no eran precisamente de fuerzas muy positivas. Bueno, como consecuencia de eso, cuando salimos de ese retiro, yo con muchos trabajos alcancé a llegar a Guadalajara con mi hermana y mi esposa, y mi esposa duró 3 días enferma, yo duré 2 días, Aris también se enfermó, la esposa de él. ¿Qué nos pasó? Bueno, obviamente tuvimos un impacto de fuerzas que nos estuvieron robando energía. Esa es mi respuesta, ¿verdad? Eso era lo que querías comentar, ¿verdad, Aris? Y cómo la divinidad o los maestros, por azares del destino, hicieron que abriéramos archivos que no teníamos que abrir, y ahí se descubrió lo que querían ellos inducir a todo el grupo. Y que Hugo lo detectó también claramente. ¿Recuerdas, Hugo y Vicente? ¿Recuerdas, Hugo? Tengo una desgracia, y digo lo de Dios sinceramente, me olvido de las cosas. No las retengo. Y a veces acontecimientos como los que ustedes comentan, créeme que yo me quedo en el aire. Ahora, que sé lo que son las interferencias, los decaimientos, que te das cuenta que no eres tú mismo, ¿correcto? Lo conozco. Y van a tratar de hacerlo. Bueno, lo han hecho siempre a través del estudio de la obra. Vemos que eso siempre ha ocurrido. Y la única forma de autodefensa es, primero, mira, voy a hacer una cosa, a ver si les parece bien. En base a esta última lectura, yo también tengo mis pajaritos que andan por ahí, ¿no es cierto? Ya lo he dicho muchas veces. Y dije, bueno, comprendí más que nunca que no deseo las cosas de la tierra. Ojo, no hablemos, repito, no me siento atraído, no quiero sentirme atraído, no por la tierra, el planeta, sino por los instintos primitivos. Y digo, ¿cómo hago para evitar esto? Y se me ocurrió algo, que hasta ahora me dio efecto. Digo, yo quiero saber del mundo astral. No porque deje de amar, de querer, no, en absoluto, al contrario. Porque el conocimiento te da la capacidad de amar, de saber lo que estás amando, de saber lo que es el amor, a través de la divinidad. Bueno, voy a la esencia. ¿Sabes lo que imaginé? Un coche de entierro, un carruaje negro. Soñé un carruaje negro. Adelante mío. Digo, cuando a mí se me presenta un pequeño, algo que quiera vincularme con el instinto, lo entierro ahí. Te guardo ahí y ahí te quedas. Créeme que surte efecto. Pero ojo, pero ya está la decisión firme de hacerlo con el pensamiento. Mira vos, con el pensamiento. Candelario, las luchas esas formidables que a veces se presentan a veces como pequeñas adulaciones, ¿no? Que parecen que son exquisiteces, y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hoy justamente comentábamos el caso del apóstol Bartolomé, ¿os acordáis? Él era un ser abierto, sano, limpio, y que venían personas a él, claro, venían con sus propios intereses, sus propios sentires, claro, él después se decepcionaba. Pero el maestro que le dijo, antes de ello, analiza, piensa
la actitud de las personas. Que siempre va a haber un pequeño detalle que te va a reflejar la verdad de esa personalidad que se acerca a ti. Siempre. Y ahí es no negar, pero te queda fuera de la puerta de tu casa. Fuerza, Candelario de Aristi. Bien, gracias Hugo, y gracias Ari. Fernando, adelante. Solo quería comentar, complementar los comentarios que hizo la mamá de Katy y Rafael. Yo entiendo perfectamente que en estos momentos estamos pasando situaciones muy complicadas por la pandemia, pero que esto no es extraño en el sentido de que todo lo que está sucediendo es por voluntad divina, definitivamente. En el grupo que estamos acá reunidos, hay espíritus de diferentes esencias, espíritus de la sabiduría, espíritus del amor, espíritus de la justicia. Y en estas reuniones que tenemos, que el Pangrave tiene el gran amor por compartir estas reuniones y que podamos conocernos personas de diferentes continentes, de diferentes países, hace que nosotros expresemos nuestras ideas, nuestro sentir, de acuerdo a cómo vamos entendiendo la obra. Para unos es el amor, es la esencia del amor que vibra más en su ser. En otros vibra más el conocimiento, vibra más la sabiduría. Y en otros vibra más el tema de la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que todos los conceptos son válidos, todas las esencias son válidas. Y cuando nos reunimos en este momento y el Pangrave pone un capítulo para leerlo, es porque de alguna manera necesitamos tener ese conocimiento para nuestro cultivo, para nuestro avance espiritual, para nuestro progreso espiritual. O sea, no nos podemos solo enfocar en solo el amor, o solo el conocimiento, o solo la justicia, sino que todo es válido. Y a cada uno, en su mundo interior, en su introspección, en su oración, tiene que ver la manera de ver cuáles son las hierbas, las malas hierbas que hay en su interior, y de qué manera puede sacarlas para que el terreno, que es el mundo, el mundo interior, quede limpio y poder sembrar las rosas. Entonces yo creo que todo es válido. El conocimiento es válido, el amor es válido sobre todas las cosas, definitivamente, y la justicia también es válida. Entonces, estas reuniones que tenemos ahora son 2 veces al mes, es para explayarnos, porque esto definitivamente así nomás no los podemos conversar abiertamente en nuestro entorno familiar, de repente en nuestro entorno de amigos, en el entorno laboral. Entonces, acá, esta reunión sirve justamente para eso, para explayarnos, ¿no? Definitivamente. Hay espíritus mucho más sensibles, como el mamá de Katy, que dice, no deberíamos más estar pensando en el tema de la pandemia, que ir a buscar a los taquis y todas esas cosas. Es válido su concepto, pero también es válido de muchas almas que quieran saber y preguntarse qué cosa fue más allá, porque es la esencia de cada ser, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es válido el punto de vista de cada uno y que cada ser tiene una esencia distinta, ¿no? Y que todos nos complementamos unos a otros. Gracias. Bueno, pues hemos completado el tiempo.